todos tienen su programa, vamos a tratar de desarrollar lo que es todos los objetivos específicos y generales. Y entrando en el tema, es importante saber que el microcefálico es una estructura anatómica que se encuentra entre el cerebro y la médula espinal y un centro con una estructura que permite el paso de información, integro de información, ¿okay? Y es muy importante porque da origen de los últimos nervios craneales. Y algo también importante que es el control de la conciencia. Como ustedes ven aquí, dentro de una foto vista de anterior, ¿okay? Que quitamos un poquito el lóbulo temporal de aquel lado. Y vamos a hablar del tronco encefálico, que es una estructura anatómica que aproximadamente mide 7 centímetros, pesa 16 gramos, y tiene un diámetro que depende de donde lo veamos, puede ser 2 a 3.8 centímetros. Esta es una foto que puedes ver, y estamos viendo el tronco, la cara interior del tronco encefálico. Vemos su borde superior que vendría siendo, que vamos a explicar más adelante, es el encéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Teniendo en cuenta los orígenes de sus últimos 10 nervios craneales, aquí tenemos el nervio oculomotor, aquí está saliendo el troqueado, el trigémino, que vamos a hablar más adelante, que nace a nivel del puente, en este surco que se llama surco bulbovolutino, donde nace el medial lateral, el sexto nervio, séptimo y octavo nervio. Y lo que es en el bulbo encefálico, que estamos viendo aquí, la salida del hipogloso, que sería esto, glosofaríngeo abajo y accesorio. Entonces, ¿dónde se ubica el tronco encefálico? El tronco encefálico se ubica en la fosa craneal posterior. Si se recuerda de anatomía, cuando vemos anatomía 1, la fosa craneal, tenemos que 3 fosas craneales. Tenemos una fosa craneal anterior que va a estar dividido nuestro límite posterior a esa fosa craneal posterior, va a ser el ala menor, el borde, el ala menor del fenómeno. Entonces, todo esto es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, que va ubicada en el ala menor del fenómeno, este borde, el borde superior que vemos aquí, el peñasco, y lo que es la glenoide posterior del fenómeno. Esta es nuestra fosa temporal media. Y la fosa craneal posterior, que va a estar dada por ese reborde, ¿okay? Del peñasco, el borde posterior de la glenoides, que viene siendo del efenoides, y está ubicado en este hueso occipital. Entonces, el tronco encefálico se ubica en la parte medial anterior de la fosa craneal posterior. Ese es nuestro límite inferior. Y nuestro límite superior lo va tapado, uno por la tienda del cerebelo, ¿okay? Que limita esa fosa craneal. Está por delante del cerebelo y por detrás de este hueso que se llama quimo. ¿Sí? Entonces, el tronco encefálico lo podemos dividir en 3 porciones: el encéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. El límite superior, digo límite superior y límite inferior. Nuestro límite superior va a estar dado por una línea que pasa tangencial entre los cuerpos mapilares, que tienden a ser esta línea que vemos aquí. Estos son los cuerpos mapilares hasta la glándula pineal. Ese es nuestro límite superior del tronco encefálico. Y el límite inferior va a estar dado por la decusación de las pirámides o el foramen magno. Podemos dividir, como ustedes vieron neurológicamente, el tronco encefálico en 3 porciones: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Esto es una foto, un corte sagital. Y tú estás viendo aquí que viene siendo entonces el mesencéfalo, el puente y bulbo raquídeo. Esto es una foto 3D donde hacemos un corte y tiene representados unas vías o una imagen de azul y rojo. Eso representa los núcleos. Y le pongo esta foto para que ustedes entiendan que muchas veces, como pueden ver en el núcleo azul, son un grupo
ya que se continúa y pueden ir cambiando el nombre en algunos segmentos, depende de los nervios, cambia el nombre, pero si tú lo ves internamente es el mismo, a veces son los mismos núcleos que cambian depende del corte, los segmentos que hacemos de los segmentos a nivel del bulbo, puente o mesencéfalo. Y los nódulos vienen siendo los núcleos motores. Este que ves en azul, ves que representa y va saliendo hacia adelante, este representa el nervio trigémino. Y ves que tiene un núcleo que va hacia arriba, uno que se encuentra en el puente y uno que se da a nivel del bulbo. Entonces, los núcleos muchas veces se llaman de acuerdo a su ubicación. Y vamos a ir evaluando que vamos avanzando. Entonces vamos a hablar del bulbo, la porción más caudal y del tronco encefálico. Su origen embriológico, como ustedes vieron, está en el tronco encéfalo, tiene una configuración de 4 caras y da origen a los últimos nervios craneales. Que vendría siendo el noveno, el décimo, el onceavo, el décimo primero y el décimo segundo. Aquí están viendo la misma foto que vimos al principio y vamos a delimitar. Este está teniendo un límite superior que está dado por ese subgrupo continuo, ¿ok? Y límite inferior que va a estar dado por la delimitación de las pirámides. Dado el origen aparente, cuando tú ves la configuración externa, vemos el origen aparente de los nervios craneales. Cuando hablamos de la configuración interna, los cortes, vemos el origen real de estos nervios. Y eso es importante saberlo, porque pregunta a veces cuál es el origen real, que está formado por varios núcleos, o cuál es el origen aparente, de dónde sale este nervio. Y después a dónde se dirige, que a medida que vayamos viendo la anatomía, que la anatomía funciona, vamos viendo que estos nervios tienen una función y vamos desarrollando las siguientes unidades. Entonces, como ustedes ven aquí, y volvemos a ver este corte, vemos el bulbo, la bronca, entonces tenemos, fíjense que se mantiene esta fisura anterior, como si se acuerdan, la médula espinal tiene una fisura anterior, una fisura posterior y unos surcos. Esta configuración en el bulbo se parece sobre todo a la configuración anterior. Y quiero que eso lo entiendan porque cuando uno va estudiando la configuración interna, y se acuerdan de la médula espinal, que teníamos el asta, tenemos unos cordones anteriores, laterales y posteriores, esa información que viene por esos cordones se va a ir distribuyendo. Y eso tiene un significado. ¿Okay? Pero aquí a diferencia, vemos esto que se llama pirámides, y es donde va esa información somática o el tracto córtico espinal que ustedes vieron lateral a nivel de la médula espinal, y aquí es donde tú ves, y por eso es el límite inferior donde se usan esos cordones espinales, ese asco espinal. Y ya lo vamos a ver en la configuración interna. Tenemos esta eminencia que vemos aquí lateral, que viene hacia la oliva, y vemos que hay nervios que salen por delante de la oliva y hay nervios que salen por detrás. Y si ustedes ven, el nervio que nace por delante de la oliva, ese es el nervio hipogloso, entonces es el origen aparente, el nervio hipogloso está por delante de la oliva. Y por detrás de la oliva, o por el surco posterior lateral, salen el resto de los nervios que vienen haciendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, y haciendo el nervio marino, el vago y el accesorio. ¿Sí? Aquí está otra foto representativa viendo el corte anterior, donde tú ves aquí, esto a nivel de médula espinal se mantiene, se pierde esa fisura, esa pérdida de fisura por la deposición de las pirámides. ¿Ok? Vemos igual la imagen donde estamos viendo la salida del hipogloso, y aquí en una cara lateral vemos noveno, onceavo y décimo. ¿Sí? Aquí estamos viendo la cara lateral y vemos estas dilataciones que vemos aquí que representan, después se acuerdan cuando veían la médula espinal, tenía en la parte posterior venían lo que eran esas dilataciones que eran el fascículo posterior o el cordón posterior, donde venía esa información proprioceptiva, epicrítica, que venía gracias al uniforme. Esas expansiones siguen a nivel del tronco encefálico y se empiezan a ir más al lateral para formar lo que llamamos, por su distribución, el límite inferior de la fosa conmovedera, que es lo que estamos viendo aquí. Esto vendría siendo la dilatación de gases y del uniforme.
pero que persiste, tiene la misma estructura anatómica que viene ascendiendo de la médula espinal. Y si hacemos un corte de esa decusación de las pirámides, si cabe una foto que vemos un corte transversal, y ves esto que estás viendo, donde se pierde esa fisura anterior que estamos viendo en la configuración externa, esto es lo que representa lo que llaman la decusación de las pirámides, que no es más que esa información somática, ¿okay?, que va descendiendo y que se entrecruza para ir a la parte contralateral de la médula y formar lo que llaman el haz corticoespinal lateral. ¿Sí? Se dice que el 90% de estas fibras cruzan aquí, el 10% restante resisten y forman lo que es el haz corticoespinal. Y como ven, aquí lateralmente se puede observar esto que vemos en azul clarito, que son las fibras espinocerebrosa anterior y posterior que vienen ascendiendo a la médula espinal y van a buscar el cerebelo. El haz espinotalámico material, ¿ok? Y aquí atrás que vemos el núcleo espinal del nervio trigémino, que es lo que yo le había mostrado en la foto 3D. Habíamos visto los núcleos del nervio trigémino sensitivo, uno espinal, uno pontino, uno mesencefálico. Aquí es donde se empieza a ver ese núcleo espinal del nervio trigémino que empieza a subir. Y esto que vemos aquí atrás representa el núcleo coliforme grácil, que en un corte más arriba, que vamos a ver a continuación, se decusa, ¿okay?, que es esa protuberancia que veamos a ver, se decusa esa información que viene de la médula espinal para formar lo que se llama el declisco medial. Si ustedes vieron médula espinal, ustedes vieron que había en la configuración interna de una información termoalgésica que se decusaba prácticamente cuando entra, o 2 segmentos por arriba. En cambio, la propioceptiva discriminativa no se decusa en la médula espinal, sino se decusa a nivel del tronco encefálico. Entonces, eso es una diferencia que es importante saberlo, porque clínicamente tú pudieras tener una sintomatología, si tienes una sección a nivel de la médula espinal, ¿cómo vas a tener la sensibilidad epicrítica y otra? Y es como está la termoalgésica o la del dolor. Entonces, es importante saber esto, porque tú puedes decir a qué nivel está la lesión, eso está a nivel de la médula espinal, pero no, es que si tiene afectado por el mismo lado, eso debe estar para arriba, será que está a nivel del tronco encefálico. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es de importancia cuando ustedes vean la semiología de neurología. Y es importante aprenderse estas cosas pequeñas, que las diferencias que les pueda ayudar a ustedes cuando vayan a ver semiología neurológica. Ustedes pueden decir que esa lesión está rápidamente. Entonces, sensitivamente ya sabemos que hay 2 sitios donde se pueden usar y pueden dar la diferencia. ¿Okay? En esta misma imagen vemos hacia adelante las pirámides, esas que llevan información, ¿okay?, somática. Empezamos a ver la oliva, ¿okay?, el núcleo olivar inferior, y como ustedes ven aquí, estos que están aquí, que son los núcleos, empieza a ver ese núcleo. Recuerden que son varias raicillas que vieron en la foto 3D, si no se acuerdan, de la cara anterior. Fíjense, son varias raicillas en el publoso que salen, o sea que son un núcleo. Es como un conglomerado de núcleo que va a depender del corte. Tú puedes ver el núcleo nervioso a diferentes niveles. Entonces aquí, en ese corte más abajo, es como ese núcleo persiste y sale una raicilla. Que la unión de varias raicillas va a formar ese nervio poroso. Y aquí ves la salida de la raíz. Ya empezamos a ver otro nervio craneano, o vamos a tener la raíz del nervio espinal accesorio. Entonces, aquí persiste, que es el núcleo espinal del nervio trigémino se ve y tiene importancia, que ya vamos a ver de cómo se forman el origen real de esos nervios que forman el tronco encefálico. Entonces, aquí tenemos el nervio accesorio, que es un nervio motor, ¿okay?, pero tiene motor parasimpático y motor somático. Y eso les gusta preguntar en el examen. Entonces, el núcleo vivo es la porción parasimpática motora y tenemos el núcleo espinal, ¿okay?, que forma la porción somática que inerva el nervio
a nivel, ahora entonces ya sabemos el origen real del nervio estómago está formado por dos núcleos, el núcleo vivo y el núcleo espinal. ¿Ok? ¿Sí? Si hacemos un corte más arriba, vamos a buscar ahora, vamos a empezar a ver los otros nervios y empezamos a ver aquí el mismo núcleo que habíamos visto anteriormente, que es el musculoso, y vemos la oliva un poquito más grande, el núcleo olivar un poquito más grande, ¿ok? Y vemos aquí que hay varios núcleos que están saliendo nuevos, que no estaba antes. El dorsal del nervio vago, el ambiguo, entonces, y van a empezar a formar este nervio, y ese sería el origen. Y ahora vamos a mostrar una foto más esquemática del origen real de ese nervio. ¿Ok? Y fíjense que persiste todavía, que se empieza a ver entre los pedúnculos cerebrosos, y aquí, esto que está aquí, que vendría siendo ese tracto espinocerebroso, empieza a subir, y recuerden que el espinocerebroso va de la médula espinal al cerebelo. Si empieza a ver aquí los pedúnculos cerebrales y se empieza a ver porque entra en el cerebelo, lleva esa información al cerebelo. Los tractos tienen el nombre de dónde a dónde va. Entonces es importante que a partir de aquí hacia arriba no vas a ver el espinocerebroso, si el que está más fuerte se pierde. ¿Ok? Y empezamos a ver los núcleos vestibulares en la porción posterior. Y empezamos a ver esta apertura posterior que entra hasta este corte que empezamos a ver en la fosa rotogloidea. ¿Okay? Un piso de cuarto vestibular. Esta es una foto histológica o un corte donde vemos muy bien el núcleo del bajo superior. Aquí debería ser esto que da la visión. Nos permite ver que es el disco medial, recuerda la porción propulsiva, que puede ser el disco medial, hacia adelante están las laterales, y hacia atrás empezamos a ver los núcleos. El núcleo del hipogloso, el núcleo del nervio vago, el núcleo del tracto solitario, ¿okay? Que son núcleos importantes para formar nuestros nervios craniales. Entonces, aquí en esta foto esquemática, vamos a ver el origen real del nervio hipogloso, núcleo motor, ¿ok? Declarado ese núcleo más medial que está por detrás del fascículo longitudinal medial y del disco medial. ¿Sí? Y aquí pongo esta foto, y usualmente pongo esta foto en las dos porque se parece mucho, ¿ok? Uno está el nervio marítimo y otro está el nervio vago, porque comparten prácticamente el origen real algunos núcleos. Entonces, esto es lo que puede hacernos diferentes y es lo que usualmente a los profesores a veces preguntan la diferencia de estos núcleos, que se parece que tienen confundido. Entonces, como ven, hay dos núcleos motores y dos núcleos sensitivos, o sea, está formado por cuatro núcleos. Si vemos vamos al glosofaringeo, está formado por el núcleo salivar inferior, que es el núcleo dorsal, ¿okay? Y un núcleo motor anterior que está formado por el núcleo ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un núcleo motor y el parasimpático y uno somático. Igualito pasa cuando vamos al nervio vago, pasa lo mismo. Tenemos un núcleo parasimpático dorsal que tiene el nombre núcleo dorsal del nervio vago. La diferencia aquí que cambia entre dorsal del nervio vago y que se llama salivar inferior. Pero el resto de los demás se parece. La parte motora somática va a estar dada por nuestro núcleo vivo y la parte sensitiva que está dividida en dos. Uno va a estar dado por el nervio trigémino, ¿okay? Por eso el núcleo que da la espinal del nervio trigémino, el núcleo espinal del nervio trigémino, y por el núcleo del tracto solitario. Entonces, cuando le pregunten cuál es el origen o la diferencia entre el origen real del nervio vago y el nervio glosofaringeo, pues recordarse que está formado por cuatro núcleos y lo que tienen que, si se lo saben, lo aprenden, la diferencia son los núcleos y la salida inferior, eso de los que es el dorsal del nervio vago. ¿Sí? Seguimos hacia arriba y vamos hacia el puente. ¿Okay? Y el puente es la estructura más volumosa del encéfalo. ¿Okay? Y tiene esa forma de puente de fibras que conectan lo que viene bajando, viene subiendo con el cerebelo. Entonces, por eso hace el volumen o esa prominencia que no hay en el puente.
superior está dado por un surco curvo, que dice el puente ortomesencefálico, y el inferior por ese surco curvo continuo. Tiene usualmente, cuando ves el puente, lo ves en esta fotito, tiene como una impresión. Esa impresión que ves en el puente, porque delante de esa, usualmente está la arteria basilar. Y hace como esa impresión cuando vaya para la estructura de la columna. Da origen al trigémino, al abducen, al facial y al vestíbulo coclear. Tiene una cara anterior, una lateral y una posterior. La posterior más importante anatómica, porque la parte posterior no, donde vamos a ver las cosas como te digo. ¿Okay? Y el origen aparente de estos nervios, la gran mayoría nacen en el surco público continuo, que de mediana lateral tenemos aquí el abducen, que vendría siendo el facial, ¿okay? Y el vestíbulo coclear. Y en la cara lateral del puente nace un nervio bien grande y gordo que vendría siendo el trigémino. Luego a la cara posterior del caldo de la cara posterior en esa fosa rodea está lo que llamamos el cuarto ventricular, un sitio donde está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y esto que estamos viendo, esta fosa rodea, representa el piso del cuarto ventricular. Tiene una estructura anatómica importante. Este piso no vamos a usar en líquido, como le había dicho, también hablar de eso. Por una línea que viene por una línea esencial que pasamos por el surco continuo, que divide la fosa rodea en dos, una porción superior y una porción inferior, un triángulo inferior. ¿Okay? La porción inferior viene siendo parte de la posterior del bulbo de la médula oblongada y la parte superior del cuerpo. Entonces, si vemos la parte del triángulo inferior, tenemos dos triángulos importantes. Tenemos el triángulo del nervio vago y el triángulo del nervio poroso. Si ustedes se acuerdan, el grupo del nervio poroso está mediano. ¿Okay? Entonces, hay uno, cuando tú ves el músculo, lo van a ver en la práctica, esta es una excrescencia. Esa excrescencia que viene dando aquí medialmente representa que ahí está el núcleo. Cortas ahí, vas a encontrar el núcleo del nervio poroso. Y hacia el lateral forma otro triángulo que viene dado por el triángulo del nervio vago, que es este que está marcado aquí. ¿Sí? Entonces los dos. Entonces el verde viene dado al poroso y el vago. Y vemos estas estrellas, se llaman estrellas nebulares, que trazan el medial lateral y se comunican con la parte vestibular. Cuando vemos, bueno, no les dije, pero vamos a mencionar aquí, esta fosa rodea, ¿cuáles son los límites? Arriba, los pedúnculos cerebrales superiores. Lateral, pedúnculo cerebral medio, e inferior, pedúnculo cerebral medio. Eso es lo que necesitamos tener. ¿Okay? En este triángulo vulvar, vamos a ver una excrescencia redondita que lo llamamos colículo facial. ¿Okay? Y se llama colículo porque casualmente ya van a ver el deporte como ahí está un núcleo y las ramas del nervio facial pasan por detrás de ese núcleo y dan esas fibras que tienen esa ondulación de la parte posterior. ¿Okay? Tenemos entonces el colículo facial, la evidencia media que viene a esto, y el otro segundo que está rico en serotonina. Y es lo que viene siendo el triángulo de color verde, que es los triángulos vestibulares, donde se encuentran los núcleos vestibulares. ¿Okay? Mira, aquí está una foto 3D, también foto 3D, eso está prácticamente la misma foto que se la voy mostrando para ir explicando. Aquí vemos el núcleo, y esta foto se la muestro porque viene el núcleo del nervio facial. ¿Okay? Ese núcleo manda sus fibras y va hacia atrás y pasa por detrás del núcleo pulso. Y esas fibras cuando pasan, así se mueve como un núcleo, que es lo que representa el núcleo facial. ¿Sí? Aquí una foto, un corte de explicamiento
transversal, pero también tiene algo de 3D, porque esta porción anterior es como estás viendo el puente por delante, pero cuando te dan evolucionar por el puente, ¿verdad? Mostrado. Entonces, ven las estructuras importantes que vemos aquí. Uno, bueno, este núcleo, que es el núcleo del nervio facial, que va a salir, va a pasar por detrás de esta fibra y sale. ¿Okay? Y este núcleo que es el núcleo ruso. Si ustedes ven aquí, ¿cómo podemos saber que uno pendiente de este núcleo? Bueno, esta línea negra que sabemos que de medial lateral sale por medio, y si buscamos aquí lateralmente sale facial hacia su núcleo. A pesar que el núcleo es más lateral que la pulsa, que estas raíces nerviosas salen lateral a la raíz de la pulsa. ¿Sí? Podemos evidenciar aquí los pedúnculos cerebrosos inferiores, los pedúnculos cerebrosos superiores, y este que está aquí, este espacio representa lo que es el cuarto ventrículo, el fascículo longitudinal medial, que vamos a hablar más adelante, y esto que estoy viendo aquí, y este corte es una representación gráfica, que lo que quiere decir que hay fibras que vienen bajas descendiendo de la corteza hacia la médula espinal, y hay otras fibras que las atraviesan. Entonces, estos fascículos que se llaman córticos espinales van longitudinalmente, que son las fibras que se conectan hacia el cerebro, van transversales. Por eso es esa foto. Aquí un diagrama para explicar, hay fibras de la parte córtico-espinal que se tienen que comunicar cuando veamos la parte funcional motora. El cerebro regula nuestros movimientos, entonces muchas fibras corticales hacen sinapsis, ¿okay? Y van y envían aferentes hacia el cerebro para regular nuestro movimiento. Y eso es lo que representa estos fascículos cortico-espinales. Estos fascículos cortico-espinales tienen una fibra que van hacia al cerebro por los pedúnculos cerebrales para comunicarse y dar esa información. Es importante, como ustedes ven aquí, que a partir de aquí describimos al puente, el mesencéfalo, un tegmento y una base anterior, y el tegmento filogenéticamente es la parte más antigua. Entonces, si hay una lesión a nivel del tegmento y afecta más del 25%, afecta una sustancia que se llama la sustancia reticular y puede afectar la conciencia del paciente. El paciente está en coma. Y un corte transversal del puente, que parece como, si ustedes lo ven aquí, dice, bueno, todavía parece como fibras populares en esta parte exterior, no ha quedado para la otra. Pero no son ácidos que van de un lado hacia el otro para comunicarse. Como ustedes ven aquí, vemos medialmente el fascículo longitudinal. Aquí ven la apertura posterior de lo que sería el cuarto ventrículo y vemos como los lemniscos, que se acuerda que el lemnisco medial en el mesencéfalo estaba medial, aquí se cambia de posición y se pone más lateral. Y así continúa y se va haciendo después lateral y posterior para llegar hacia arriba, hacia el medio. Entonces, bueno, a pesar de que esta es una porción más grande, de varios nervios reales, creo que el origen real de estos nervios es un origen más sencillo, ¿okay? Porque prácticamente son nervios motores, tenemos en la punta un nervio motor puro, el nervio facial, que tiene una función motora y algo sensitiva, ¿okay? Y el nervio trigémino, que nace de sus tres, aquí vemos en este corte del lado izquierdo que nace de sus tres funciones, mesencefálica, cortica, y como estamos a nivel del puente, vemos nada más la parte cortica y ese músculo que venía de abajo hacia arriba, que era el tracto espinal del nervio. Entonces, la función mesencefálica es la función más superior, ¿ok? El mesencéfalo, el procesefálico, perdón, da origen a los nervios craneales, también tiene 4 caras, y aquí volvemos a la figura del principio, aquí vemos nuestro mesencéfalo, y vemos el origen aparente de este nervio que lo estoy haciendo ya,
óculo motor, y uno que viene atrás, que es el mismo nervio del tronco cefálico, que va a ser la parte posterior, que va a ser el troquial, cuarto, patético, tiene diferentes nombres. Aquí viene la cara posterior, en la cara posterior tiene el mesencéfalo de estructura importante, son los colículos superiores e inferiores, y por debajo de ese colículo hay una continuación de una tela que se llama velo, y por detrás del colículo inferior de ese velo nace el origen aparente del nervio troquial. Tiene una característica este nervio troquial, igual que el facial, que es lo que pasa por detrás del útero. El nervio, cuando hacemos en este corte, hacemos un corte en el colículo inferior, donde es el origen. Vamos a ver el núcleo del troquial. Podemos evidenciar que ese núcleo sale las fibras, pero estas fibras se cruzan y salen a la zona, sale la cara posterior y de paso sale al lado contrario. Este es el único nervio que sale así. Tenemos nervio grave, este que pasa por hacer la vuelta. Este es un. ¿Sí? Esto que vemos aquí adelante, viene haciendo la negociación de los pedos. Y vemos esto que está aquí, ¿ok? Que es el haz córtico espinal, que llamamos mirante, que viene descendiendo de la corteza. Fíjense que está bien separado y el puente se une y el bulbo raquídeo está prácticamente unido. ¿Sí? Donde van las fibras córtico-espinales, córtico-nucleares porque van los núcleos motores del tronco encefálico y de ahí van hacia su origen del núcleo que nace. Vemos aquí hacia adelante la posición. No voy a poner esta foto de cámara. Es la misma. Entonces, donde vemos que se empieza a ver una cosa que se llama la sustancia negra, ¿okay? Y debería estar aquí, que debería ser el abdominal. Aquí adelante, detrás de la sustancia negra, está el disco medial, que se empieza, está justamente detrás de la sustancia negra. La sustancia negra es una sustancia muy importante, la parte neurológica, una sustancia que tiene mucha dopamina, y es una de las cosas que cuando vemos la enfermedad de Parkinson, es donde la razón por la cual se empieza la enfermedad de Parkinson es por ver esa sustancia. ¿Okay? Esa sustancia negra se divide en una compacta, no compacta, y tiene una función, porque ya la parte oxidativa. ¿Sí? Aquí, como vemos, la ilustración de los núcleos cerebrales superiores, estamos observando aquí el enemigo de aquí vemos el núcleo motor, ¿okay? Del nervio troquial. Estos fascículos que ustedes vieron que salen fascículos longitudinales que se ven en el encéfalo y se ven en el puente, es una conexión que da entre los núcleos motores del nervio que vamos, cuando veamos la parte visual, la parte motora visual, tiene importancia clínica, porque eso me comunica los nervios troquiales o los motores con el abductor. Es una comunicación interna que existe entre esos nervios para poder decidir hacia dónde se dirige el ojo. Por eso el ojo cuando llega hacia el lado izquierdo, el abductor es el nervio que permite que el recto lateral se contraiga, no se contraiga los abductores al mismo tiempo, no es que ves así, sino cuando se va a contraer hacia un lado, a través del fascículo longitudinal se comunica con el tercer y cuarto nervio para poder hacer un movimiento en conjunto. Y si hay una lesión ahí, pudiera tener una lesión de los movimientos de los oculares. Y eso tiene importancia. ¿Okay? También tenemos que mesencéfalo lo dividimos igual en un techo, un tegmento que tiene carga abundante de sustancia reticular, ¿okay? Y el pie de Perú. Si hacemos un corte más arriba, a nivel del colículo superior, ¿okay? Recuerda que son los colículos, porque hablamos de información que te llevan, podemos ver entonces el origen real del nervio oculomotor. El nervio oculomotor aquí no sale, pero tiene dos núcleos, un núcleo también parasimpático llamado Oberich y el núcleo motor
¿Okay? Ese núcleo se encuentra por delante del acueducto, ¿okay? Y se dirige, y esas fibras se dirigen hacia adelante, realizando esta sustancia que vemos aquí que se llama el núcleo rojo, que tiene, cuando veamos si tiene una extrapiramidal, dice una función que tiene el movimiento. ¿Okay? Y nacen entre los dos acueductos. La configuración prácticamente del corte inferior y el corte superior es prácticamente igual. La diferencia es lo que observa el núcleo del óculo motor está en la parte superior, vemos el núcleo rojo, que abajo usualmente no se ve, sino se ve la asociación de los productos cerebrales. Y como ven aquí, se pone lateral, es el lentisco medial y el lentisco espinal. O sea, todo se pone lateral para subir e integrarse en el espacio que vamos a ver más arriba. Y en la parte posterior, que habíamos visto que eran los folículos superiores e inferiores, que puede decir que los folículos, uno lleva información auditiva y otro auditiva. ¿Cuál es cuál? El superior, el autónomo. Entonces, este es un cuadrito que, si se lo aprenden, me va a ayudar mucho a sintetizar la función de los núcleos. Como ustedes ven aquí, la organización de los núcleos. Tenemos núcleos somáticos, motores braquiales, motores viscerales, motores sensitivos generales, especializados. Bueno, y está como cuesta a veces entender, a veces puede ser una pregunta de pensar. ¿Okay? Es importante tener este cuadro, verlo en el dibujito, en el corte es más fácil. Y después que tú llevas el corte de este cuadro, se le va a grabar mejor. ¿Cómo es irrigado el tronco encefálico? La irrigación del tronco encefálico está prácticamente dada por el origen de esta arteria que se llama las arterias vertebrales. ¿Okay? Rama de un lado, del lado derecho de la subclavia derecha y de la izquierda de la subclavia izquierda. Me interesa la subclavia, uno hace el encefálico, otro sale directamente al tronco. Ella sube, ¿okay? Asciende, y si ustedes, no sé si en la práctica lo vieron, vieron las vértebras cervicales, ellos tienen unos orificios laterales que se llaman, que es el conducto para la arteria vertebral. Ya entra eso y asciende, y a nivel de C2 sale para formar y unirse a su trayecto más. Se hace intracranial para formar lo que es la arteria básica. ¿Sí? Entonces, esta arteria vertebral, antes de formar la arteria básica, da una rama, que es la rama que se llama arteria cerebrosa posterior inferior, que es esta que se llama, ahí la tiene pica, porque está en inglés. Y esta es la encargada de mirar lo que es el bulbo, parte del bulbo y parte inferior del cerebro. Ya formada la basilar, tenemos esta que se llama arteria cerebrosa inferior, que me va a dar parte de irrigación del puente y parte anterior del cerebro. Y antes de dar sus ramas terminales, que son las cerebrales posteriores, da la cerebrosa superior o supra, ¿okay? Antero superior, que me va a dar irrigación parte del mesocelo y parte posterior y superior del cerebro. Y una foto, y vemos la basilar también hace ramas y irrigan el puente. ¿Okay? Y aquí estas fotos son calaveras laterales. Y empiezan todo. Aquí es importante, y esto le va a dar importancia clínica para ustedes, que hay lesiones vasculares y te pueden dar representaciones cerebrológicas. Entonces, cuando uno ve anatomía y ves esto, entonces tú puedes ver por lo menos en la porción superior aquí, este nervio que vemos saliendo aquí es el oculomotor y tiene una pinza, ¿okay? Tiene las arterias cerebrosa superior por abajo y la arriba es la arteria cerebral posterior. Si tú tienes una dilatación que llamamos aquí aneurisma en cualquiera de estas, puede tener una afectación neurológica, puede tener un proceso cerebral. Entonces, conocer esta estructura
Muchas veces este vaso, por alguna razón, aumenta la tortuosidad y llega y comprime el nutriente. Y da una química que es lo que vemos la mental de nutriente, usualmente escalada por estas tortuosidades que puede haber en el vaso que comprimen. Entonces, esa es la importancia de que no vamos a saber el origen aparente de los nervios, sino la parte vascular, porque hay algo que lo va a representar clínicamente y puede llegar a un diagnóstico bien del paciente y decir, bueno, yo te voy a hacer tal imagen porque yo creo que esto puede estar asociado a una cosa clínicamente mental. ¿Sí? Otra cosa importante, el tronco encefálico y lo que pasa es que la sustancia articular. La sustancia articular es una sustancia medial, lateral, ¿okay? Y la sustancia articular tiene una importancia que permite la conexión, ¿okay?, con el entorno. Si no tenemos si hay una lesión de la sustancia articular, puede llevar a un coma, si no hay conexión, a pesar de que las vías anteriores y los nervios de alguna tendencia hay una lesión de esa sustancia articular, hay importantes pérdidas de la conexión con el entorno, lo que llamamos coma. ¿Okay? Esa sustancia articular también tiene otro tipo de importancia porque también tiene un manejo importante con el dolor. ¿Okay? Esa sustancia articular, pero por tal tiene importancia que va a ver con el dolor, cuando veamos dolor, que tiene regula, un conocimiento que ayuda a regular el dolor. ¿Sí?